Y en momentos que la política, claro, pasa por un duro momento, ¿con quién salir en los afiches? Es una de las preguntas. ¿Qué tan grave es la crisis de la élite política chilena? A mí lo que me pasa con lo que tú planteas de dónde está el discurso, es que el discurso de alguna forma se desplazó hacia otras formas y que no necesariamente nos vamos a encontrar con un discurso, por ejemplo, el discurso que Lincoln hace en Gettysburg o los discursos de Martin Luther King cuando habla de yo tengo un sueño, o incluso los discursos que se dieron a principios del siglo XX en Chile, o el mismo discurso de Salvador Allende, el discurso de despedida o los discursos de Guadalajara. Entonces uno tiene como la idea de que los discursos tienen una forma que es más bien ceremonial, donde hay un proscenio, donde hay un micrófono y donde hay mucha gente. Si uno ocupa una definición más operativa de que un discurso es un acto comunicativo que produce efectos sociales. Si es así, no necesito en el fondo, o no requiero de ese mecanismo, que era en el fondo la multitud, el proscenio, un escenario para poder en el fondo pronunciar un discurso político. Lo que yo sí creo es que en este desplazamiento han ido apareciendo ciertos productos vinculados a los discursos que no necesariamente tienen relación con elementos que podríamos decir textuales en el entendido textual más clásico. Aparece discursos que están vinculados a ciertas imágenes, como tú dices, a ciertos eslogans, que de alguna forma van a mimetizar los contenidos que en el caso mío me interesan bastante más, que son en el fondo cuál es el trasfondo, dónde está el hilo argumental que se sostiene en los discursos. La dimensión emocional que tiene sobre la situación electoral y la política, sin duda cambió completamente. Entonces, ¿qué te mueve a ti? Tú ves un sujeto y te das cuenta que el discurso que haga lo puede omitir, puede mentir perfectamente. Entonces la gente dice, bueno, y si veo su cara, a lo mejor la cara no me miente tanto. Y a lo mejor la gente trata de buscar en el rostro, en la apariencia, cierto grado de consecuencia o coherencia. ¿Ah? De hecho, todos estos asesores dicen que hay que tener 3 principios. Uno es preocuparse de lo que se emite, cómo se emite y todo, la imagen y todo, pero antes de la imagen está la coherencia. O sea, tú puedes tener una imagen que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, puede ser mala para uno, que sí, porque es muy rebelde, muy contestatario, lo que sea, pero muy buena para otros. Pero si tú en tu vida eres coherente con eso, tu imagen debe ser coherente a tu estructura, a lo que has dicho, Y obviamente detrás de la coherencia debe haber sustancia o debe haber, ¿verdad?, identidad, debe ser clara la identidad. Entonces puede ser que instintivamente nosotros estemos buscando que a través de la apariencia poder leer algo relacionado con esa sustancia, con eso, cómo mira, lo que hace, el rostro, el gesto. Y no es tan osado, ¿eh? Yo creo que no es tan loco, parece muy frívolo, pero una vez haciendo un estudio sobre la manipulación de la imagen, tú sabes que la imagen se manipula políticamente hace muchos años atrás. De hecho, el trabajo de imagen en la política está desde Egipto en adelante. A medida que apareció la tecnología, los recursos primero fotográficos, los primeros trucajes de fotos que se hizo, hay unos famosos que ha hecho Stalin sobre eliminar al personaje y salían de la foto inmediatamente. Entonces había todo un discurso así con la imagen bien interesante cuando uno la analiza. Pero hay una cosa curiosa que nos dimos cuenta con algunos colegas, era que si bien el Photoshop hace maravillas, o sea, tú puedes hacer, hay cosas del rostro
que por mucha habilidad que tú tengas técnica, son casi imposibles de cambiar. Yo personalmente creo que el cambio no es algo tan importante para los partidos políticos. De hecho, al contrario, ellos tratan de priorizar la estabilidad, las reformas graduales, quizás por un tema de planificación, por un tema de mantener control con respecto a la política pública o a la población, pero no hay una intención de cambio más radical. Entonces, en ese sentido, el discurso se vuelve poco creíble también, porque por un lado uno ve una movilización como la de la AFP, que son millones, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la respuesta del gobierno y de los políticos en general es bastante tibia, no asumen muchas posiciones, y en periodos de campaña menos todavía, porque no les interesa comprometerse con una visión, porque saben que también puede significar perder en otro sector de la población. Entonces, hay una multiplicidad de elementos que explican esta como vaciamiento de sentido de los discursos, y tiene que ver, por un lado, diría yo, un poco resumiendo, con la ciudadanía, con las demandas que tiene la ciudadanía, y por otro lado, con la misma estructura de los partidos políticos, que en definitiva son quienes de alguna manera administran el poder político, y cómo estas instituciones no han sido capaces de incorporar rostros nuevos, son muy pocos los rostros nuevos que hay, y aún así, si incorporan rostros nuevos, esa estructura, si no cambia, sigue estando vaciada de sentido. Los candidatos, por ejemplo, a las elecciones municipales, no informan a los votantes de qué corriente o de qué partido son. Hay una imagen, hay una invitación a votar, pero uno no sabe finalmente por quién está votando. Eso es una característica interesante de nuestros tiempos, de alguna forma de dejar de expresar cuál es mi sustrato ideológico, desde dónde yo estoy hablándole en este caso a los votantes, cuáles son mis creencias, cuáles son mis convicciones respecto a lo que debería ser, en este caso más particular, el futuro de una comuna, pero a propósito de lo que va a pasar en el año 2017, a fines del 2017, qué es lo que queremos, cuál es mi convicción, mi idea respecto a lo que quiere ser, en este caso, el futuro de Chile. Conversábamos recién que tenía mucha relación con que el candidato era similar a un producto. Y eso es básicamente porque las disciplinas se han texturizado. Ya no existe solamente el asesor de imagen que existía antes, que era exclusivamente para la política, y el publicista que se dedicaba al producto y la empresa. El marketing también, que era otra corriente disciplinar. Entonces todas se han fusionado y han generado esta suerte de personaje donde lo importante es lo que dice la imagen. La imagen se concentra todo en el fondo, y el discurso de la imagen no es que sea necesariamente un discurso vacío, sino que no, es un discurso distinto, más liviano desde todo punto de vista. O sea, ahorra tiempo, energía, intelecto, neuronas, todo al lector. Como ha cambiado también la ciudadanía, lo mismo que mencionabas tú del cambio en el voto en Chile en particular, ha hecho que emerjan distintas demandas, bastante sectoriales en la mayoría, algunas más históricas como el tema, por ejemplo, indígena en Chile, pero algunas más recientes como, qué sé yo, el consumo de cannabis, la homosexualidad, que ahora está el ADP, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad y la ciudadanía están diversificando sus demandas. Y por otro lado, este discurso político, que es el que presentan estos líderes políticos, no tiene la capacidad, porque como es un tanto más tradicional, rígido, de acuerdo a concepciones más antiguas de lo político, no es capaz de incorporarlo. Entonces, allí la brecha se hace bastante evidente. El tratamiento de lo político está más vinculado al tratamiento de una campaña publicitaria. Entonces, en la campaña publicitaria lo que yo trato de es vender un producto, de instalar un producto, que tiene ciertas características, ciertos atributos, por supuesto,
y que esos atributos están vinculados con ciertos elementos que tienen más relación con la imagen. Pero en esa propuesta, obviamente, la discusión, el debate no puede ser contenido. Ahora, yo creo que sí se está produciendo debate en Chile, y debates interesantes, pero no en este campo que tiene que ver con la producción de candidaturas o la producción de eventos, comillas, democráticos que ocurren cada 4 años. Y es la misma acción que se hace con publicidad. Si yo quiero que alguien vaya a comprarse una botella de X bebida, también tengo que generar lo mismo, es la misma acción que para que vaya a votar. Después, lo que pase, el resultado, como dices tú, el discurso realmente profundo que debería tener la política, ya no está, no se maneja. Es una pena. Nos quejamos, nos vamos a quejar, alegamos porque nos va a afectar definitivamente, pero no, la gente no dedica tiempo a investigar, a ver. Habría que preguntarle ahora, precisamente acá, si nosotros hiciéramos una encuesta, ¿cuántos saben que, primero, qué personas se están postulando a los cargos? Segundo, ¿cuál es el proyecto de cada uno? Tercero, si van a ir. Yo creo que va a disminuir mucho. Y se ve que el tejido social de la sociedad chilena está muy debilitado y no se ha reconstruido. Y en realidad eso es un problema muy profundo que no tiene fácil solución, y no en el corto plazo. O sea, porque además ese debilitamiento que existió producto de la dictadura, luego de que vuelve la democracia, ¿no es cierto?, se instala el sistema neoliberal, como tú mencionabas, muy descarnado en Chile, quizás más que en muchos países del mundo. Y obviamente ese sistema reproduce esta falta de tejido social, porque instala una ética vinculada con el individualismo, con la competencia, con no ayudar al otro. Entonces el sentido colectivo y comunitario en Chile está muy debilitado y se relaciona con esta falta de tejido social. Yo creo que además el negocio no está resultando. Si uno empieza a ver que a nivel mundial las tasas de abstención están creciendo sustancialmente, nos encontramos también con que parece ser que esta estrategia, que es una estrategia no solamente que ocurre en Chile, sino una estrategia generalizada en Occidente, de empezar a ver la política como un producto, está generando también una crisis también de representatividad, porque efectivamente la gente no se siente convocada por estos productos que están altamente descalificados, ya sea por los mismos actores que son productores de estos productos, que estamos hablando de lo que podríamos llamar la clase política, pero además por quienes ya no quieren en el fondo adquirir este producto. Pero la gente está cómoda, entonces no quiere leer, no quiere informarse, todo es rápido, todo tengo poco texto, por favor díganmelo todo lo que mejor se pueda con la menos energía posible. Entonces tenemos un ciudadano errático en el fondo. La gente tiene algún interés político, pero es un interés político más directo, más vinculado como la institucionalidad ya no da respuesta, está más vinculado con la calle. Tampoco creo que sea tan masivo, en todo caso, el tema de la AFP, algunas marchas anteriores de educación, qué sé yo, si nos fijamos son siempre sectoriales y son bastante espontáneas, o sea, nos da cuenta de una orgánica, y uno no podría hablar de una movilización, de un movimiento social, porque para hablar de movimiento social uno tendría que pensar en que hay una orgánica, hay un tejido, hay una regularidad en el juntarse, incluso pudiese haber una propuesta de cambio, etc. En cambio, las marchas que uno ve comúnmente son más bien espontáneas, más bien circunscritas a un tema en particular. Entonces, es una esperanza, digamos, de transformación, y es fundamental, creo yo, porque esas movilizaciones ejercen presión sobre el sistema político, sobre los partidos políticos, sobre los líderes, y de alguna manera obligan a que ciertos temas se incorporen, como el tema de la AFP. Es una sociedad que está en transformación, y una transformación que no ha sido capturada por el mundo de aquellos que participan más activamente en la política. Y es una sociedad que
va a representar un desafío para la formación de estudiantes de educación superior y también para la aparición de nuevos liderazgos. Cuando efectivamente hablábamos de esta sociedad de 140 caracteres de imágenes, probablemente nos vamos a encontrar con un tipo de relación que es distinto. Yo no quiero decir si es mejor o peor, porque efectivamente uno puede caer en el juego de decir que todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente tiene que ser así, pero es distinto. Ahora los partidos no existen prácticamente, se han disuelto, ya la gente no cree en el partidismo, etc. Al no tener eso, tú vas por la persona, entonces se generan caudillos en teoría, entonces caudillismo de personas, pero ahora también los personajes, cualquiera puede ser un personaje, ya no hay un personaje. Yo puedo ser un personaje por el Face, o sea, todos somos personajes. Entonces también ya esas figuras que emergían por X razón a ser grandes líderes, ya no, también se han ido opacando. Y por otra parte también han perdido, todos somos humanos y la misma debates y cosas han ido desprestigiando a las personas, etc. Entonces alguien que parecía como un ideal baja y al final uno dice, bueno, este sujeto es igual que yo, o sea, tiene las mismas cosas. Grandes caudillos ya no existen. Entonces yo creo que mientras podamos ser un poco más independientes, yo creo que también tiene que ver con ser independientes, mientras podamos también discriminar un poco y no abusar de la tecnología, usarlas para ciertas cosas, es posible hacer transformaciones. Si no, de alguna manera vamos a ser un poco víctimas de estos discursos sin sentido, pero que sí están calculados. El sin sentido no es gratuito, no es porque ellos sean, qué sé yo, ineptos o no lo vean, no. Es parte de una estrategia y va en uno si sigue el juego o si es capaz de ir construyendo alternativas a esa dominación, porque en definitiva es una dominación. Si tú me preguntas a mí, yo creo que va a ser interesante el fenómeno de que ocurra este año. Un año donde los recursos dispuestos para publicidad de campaña están más limitados. Los financistas de las campañas están recelosos de aportar a las campañas. Hay una declaración de algunos empresarios que señalaban que ellos aportaban a todos los candidatos por igual. Eso me parece que es muy decidor. Frente ahora a la posibilidad de que los acusen de cualquier cosa, ellos han decidido retirarse del campo de financiamiento. Entonces nos vamos a encontrar de hecho nos estamos encontrando con campañas municipales que son más pobres en recursos visuales, en publicidad, tanto en radios o en otros medios, que están utilizando internet. Porque internet por último tiene la posibilidad de acceder a espacios más gratuitos. Pero aún así va a ser importante observar qué es lo que pasa. Va a ser importante para ver si vuelve la necesidad de poner a la vista en qué es lo que estoy creyendo, cuál es la sustancia de lo que es mi postura política y esa postura política finalmente es la que va a ser evaluada por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas al momento de votar.